Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a tener una sesión más de Fundamentos de la IA. Para esto vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, de la semana número 4. La clase del día de hoy es correspondiente al día sábado. Estamos 9 de abril y el día de hoy vamos a tratar sobre la encriptación de la información. Mi nombre es André Luyo y voy a dar inicio con esta sesión de Fundamentos de la IA. Para el índice del día de hoy tenemos definición y características de la encriptación. ¿Qué es la encriptación? Su historia, su sustitución, su transposición, sus algoritmos simétricos y asimétricos, la RSA en Haskell, técnicas matemáticas aplicadas a la criptografía, el futuro de la criptografía y nuestras referencias del día. La definición de criptografía es una ciencia que se encarga de comprimir, cifrar y descomprimir y descifrar toda la información mediante distintos mecanismos de aplicación matemática. ¿Para qué se usa? Se usa para poder brindar una experiencia en la que puedan intercambiar mensajes de forma confidencial y un medio seguro una o más personas, entre una o más personas. Entonces ya sabemos para qué se sirve la criptografía, de qué se sirve y para qué sirve. Se sirve de las técnicas matemáticas y sirve para poder permitir un intercambio de mensajes de forma confidencial entre usuarios. ¿Cómo funciona el cifrado? Algunos se preguntarán cómo funciona, por ejemplo, el cifrado que tiene WhatsApp. Muy simple, chicos, muy simple. Ustedes tienen aquí un conjunto de varios elementos. Entonces lo que tú observas aquí, en primera instancia, es un cuadrado de color verde que se llama P y pues que simboliza el texto plano. ¿Qué es el texto plano? Me dirán. Es todo aquel texto que tú escribes en tu computadora, ya sea en un Word, en un bloc de notas, ya sea incluso en la hoja de papel. Tú agarras una hoja de papel, la escribes en tu WhatsApp. Lo que tú estás escribiendo se llama texto plano. Entonces ahora ya sabemos que es un texto plano. En el caso del círculo de color rojo que está a su izquierda, nosotros tenemos de que ese círculo es pues el logaritmo en base k, logaritmo en base k. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahí es hallar una clave. En este caso la base k es la clave, ¿no? Entonces mediante esa resolución, mediante esa notación, vamos a poder determinar la existencia de k, de la clave k. Y ustedes me preguntarán, ¿y si no existe k? No existe tal clave. Y entonces tendríamos que pasar al siguiente texto, al texto cifrado transmitido. ¿Qué significa texto cifrado transmitido, André? Cifrado transmitido significa de que una persona ya está enviando texto plano con una clave. Entonces, cuando ya tenemos el texto descifrado transmitido, ya tenemos el texto de la persona con una clave. Con una clave de índice K, de índice L, de índice M, cualesquiera. Es decir, esa connotación es llamada con la
nomenclatura de C para poder darle una diferencia entre los demás parámetros. Continuemos. Ese es el rectángulo de color amarillo. En el caso de la siguiente, que está a su izquierda, el círculo de color rojo de nuevo, tenemos una diferencia, que el primero era para encriptar, para cifrar el texto, para hacer que se bloquee todo sistema de malware. Ahora vamos a ver también sistemas de malware. Por ahí algoritmos también que puedan utilizarse para poder comprimir esos datos. Pero todo esa información y va a estar almacenada dentro de un conjunto de elementos, los cuales no van a permitir que se pueda ni leer, ni cambiar, ni agregar información. Es decir, tal y como está el texto enviado, de esa misma manera se va a recibir. No se va a hacer ninguna modificación ni van a poder enviarlo a ninguna otra persona que no sea la persona que está enviándose. Ese es en el caso del primero. Y como les decía, en el caso del segundo, es la función para desencriptar, es decir, para poder descifrar ese texto que está cifrado y que ha sido transmitido a la persona. Es decir, una vez que yo ya tengo mi mensaje, necesito poder cargarlo, ¿verdad? ¿Y qué me parece en el WhatsApp cuando yo, por ejemplo, quiero cargar una imagen? Me aparece, usted desea enviar la imagen, ¿verdad? O por ejemplo, cuando deseo cargar deseo enviar un mensaje. Cuando deseo enviar un mensaje, aparece, la persona está escribiendo, o a veces no aparece porque nosotros no activamos la función. En cualquiera sea de los casos, igual permanece el algoritmo de encriptación y de desencriptación, lo cual permite que los mensajes, cuando uno está enviándolos, te aparezca el signo de confirmación, los dos checks de confirmación, ya sea de color gris o de color azul. Cuando están de color azul quiere decir que ya están desencriptados. Y cuando están de color, cuando solamente hay un check o cuando solamente hay dos checks y de color gris, quiere decir que la información aún sigue encriptada o parcialmente encriptada, porque también pueden haber parcialidades en la encriptación. Eso ya lo vamos a ver en un momento. Y luego, obviamente, después cuando ya puedes visualizar el mensaje con los dos checks de color azul, te aparece nuevamente el texto plano, pues. Te aparece el texto plano donde tú puedes ubicar el mensaje que te ha enviado la persona y tú puedes visualizarlo, ya sea mensaje, foto, audio, video, documento, etc. Es decir, este es el funcionamiento básico de cualquier algoritmo de cifrado, chicos. Grábenselo bien. Este es el funcionamiento básico. Bien, pasando a la historia. Bueno, vamos a ser un poco rápidos aquí. Se distinguen varias épocas de la criptografía clásica. Por ejemplo, en la época de los romanos y griegos en las campañas militares. Ellos utilizaban distintos elementos para poder bloquear sus mensajes cuando estaban en guerra. Lo que hacían era poder brindarse seguridad a sí mismos y de esa manera poder bloquear cualquier tipo de mensaje, cualquier tipo de filtración de información con algunos algoritmos muy básicos por ejemplo, el cifrado de César, que es uno de los cifrados que destaca, o por ejemplo utilizaban otros algoritmos para poder cifrar su información. O bueno, en ese tiempo logaritmos. Ahora ya se ha brindado la información se ha brindado esa notación de algoritmo, pero en ese tiempo se llamaban logaritmos.
de ahí viene justamente la resolución de los logaritmos en el álgebra. Y bueno, en el caso del algoritmo de sustitución simple y transposición, también, esa es la raíz de cualquier tipo de cifra, de elementos de cifrado o de descifrado. Para la criptografía medieval existían la ruptura de los cifrados de sustitución, dado que podían utilizar la información y estar atentos a cualquier ataque. Las tropas enemigas, cuando estaban en alguna guerra, en algún conflicto, algún territorio o algún estado. También pues la aparición de los algoritmos de sustitución múltiple por Leon Battista Alberti, que bueno, fue uno de los impulsores de esta aparición. Y bueno, tras la Segunda Guerra Mundial, las máquinas electromecánicas llamadas Enigma, que fueron pues impulsadas por Claude Shannon en 1949, que publicó la teoría de la información, establece que toda la base de la teoría de la criptografía y criptoanálisis está basada en este tipo de teoría de la información. Es decir, podemos nosotros encontrar diversos tipos de algoritmos en este libro de la teoría de la información. Tipos de cifrado. Aquí presten mucha atención. Una vez que el emisor y el receptor acuerdan que el algoritmo de cifrado a usar se distingue de dos tipos de cifrado, entonces ahí utilizan un mensaje compartido. Es decir, que ya ambos, el emisor y el receptor, tienen el conocimiento para poder uno recibir y el otro enviar el mensaje. Ahora, como les digo, se distinguen de dos tipos de cifrado. Uno es el cifrado simétrico, es si la clave de cifrado se descifra o se puede ir, o sea, si la clave de cifrado y de descifrado es la misma. Y en el caso del cifrado asimétrico, se hace uso de dos claves distintas. Una clave pública, que generalmente es para cifrar, y una clave privada, que generalmente es para descifrar. Acuérdense entonces, el cifrado simétrico es la clave del cifrado y del descifrado siempre va a ser la misma. Siempre va a ser la misma, porque es un cifrado simétrico. Y en el caso del cifrado asimétrico, se usan dos tipos, dos claves diferentes. La clave pública, que generalmente es para cifrar, y la clave privada, que generalmente es para descifrar. Es algo como, por ejemplo, lo que utiliza en este caso WhatsApp. WhatsApp, por ejemplo, utiliza ambas. Utiliza las dos arquitecturas de encriptación. Por ejemplo, ahora vamos a pasar un poco más al tema de la transposición. Nosotros habíamos hablado de los métodos de encriptación de la información del cifrado de César. Un cifrado muy utilizado pues en la edad en la antigua Grecia y Roma. El código de sustitución por letras, y más adelante lo vamos a ver, que es un código que transfiere letras de un lado a otro del alfabeto en una tabla. El código de transposición, que también lo vamos a ver. La criptografía de la clave secreta DES y la criptografía de la clave pública RSA o algoritmo de Haskell, más conocido y popular como el algoritmo de Haskell. El cifrado de César, como les comentaba, era un algoritmo pues utilizado en la época antigua. Su funcionamiento se basa básicamente en el reemplazo de cada letra del alfabeto por otra más adelante del alfabeto. Es decir, siempre va a estar a la misma distancia. La clave específica es la distancia. Aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico en el cual tenemos una tabla en donde están las primeras letras del alfabeto: A, B, C, D, E, F. Y más abajo tenemos nuevamente lo mismo.
A, B, C, D, E, F. Nosotros aquí tenemos de la flecha, la primera flecha que está en la primera gráfica en A y en la segunda gráfica en D. Dense cuenta de que va a ir moviéndose de uno en uno. Entonces, si nos damos cuenta, para A va a valer en D, o sea, va a estar en la posición 4. El valor de A va a estar en la posición 4 de la segunda tabla. Imaginémonos de que la primera es el punto cardinal y el segundo es el punto ordinal. Es decir, punto cardinal 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C, D, E, F. Y punto ordinal, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, ahora vamos a pasar a poder explicar esta información. Con respecto a lo que les decía, en el número 1, en A, nosotros lo reemplazamos por el valor. Podemos hasta incluso tabular aquí. Pero bueno, yo no recomiendo tabular porque, bueno, se van a demorar mucho y van a tener algunos inconvenientes si es que no saben utilizar la tabulación de manera correcta. Pero si es que les es más factible, pueden utilizar lápiz y papel y poder empezar a tabular. No hay ningún problema. Ahora, con respecto al 1, a A, está en la posición 4. En la posición 3, perdón. Porque empieza desde A en 0, B en 1, C en 2 y D en 3. Entonces la posición 3. D igual a 3. A igual a 1. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Ok. Después tenemos en B de color azul. B de color azul nos muestra 2. B igual a 2. Y más abajo tenemos a E, que está en el orden 4. En la posición número 4. Va avanzando de uno en uno, ¿verdad? Entonces tenemos a C luego, que es C igual a 3. En C igual a 3 tenemos que F está en la quinta posición o en el quinto orden. Es momento de poder indicar de que cada uno va avanzando de uno en uno, si se dan cuenta. Entonces, aquí tenemos una pequeña explicación, ya un poco más, digamos que de aplicación algebraica, en el cual vamos a tener que el logaritmo pues de E va a estar siempre, el ejemplo de la clave de sustitución va a ser igual a 3. 1, 2, 3, A, B, C. A1, B2, C3. El algoritmo de la clave de sustitución es 3 por ende. Y nosotros aquí tenemos que para cifrar, acuérdense de que para cifrar es E en base K. Nosotros si quieren podemos utilizar E en base K, en base N, en base F, en base Z, en base lo que ustedes quieran. En cualquier letra que ustedes quieran. Lo importante es tener en cuenta que el cifrado siempre va a ser igual a la base más el exponente. Acuérdense, el cifrado siempre va a ser igual a la base más el exponente. Esto va a ser igual al módulo o división entre 27. Ahora me preguntarán, ¿por qué entre 27? ¿Por qué no entre 15? ¿Por qué no entre 30? ¿Por qué no entre 40? ¿Por qué no entre 50? ¿Por qué no entre 100? ¿Por qué no entre 200? Tengo la respuesta para ustedes. Porque todas las letras son 27. Entonces, si nosotros tenemos que todas las letras del alfabeto son 27, es como decir que en fracciones nosotros lo que veíamos era la parte entre el todo. Entonces, si nosotros veíamos la parte entre el todo, es común decir de que para poder hacer un algoritmo de sustitución,
el cifrado de César en este caso, podemos nosotros inferir de que también sería algo similar. Sería, como les dije, la base x más el exponente n más, o bueno, entre módulo de, en este caso como son 27 cardinales, 27 letras, entonces son 27 diferentes posibilidades. Entonces, para poder llegar a descifrar el algoritmo, lo único que vamos a hacer es solamente cambiar de signo. Utilizar, de nuevo, en este caso de descifrar, podemos utilizar N, F, H, K, cualquier base que cualquier exponente que ustedes quieran. Entonces, la base sí te la van a dar. La base sí la vas a tener o la vas a tener que calcular. En el caso del exponente, tú puedes tener cualquier exponente que sea. Puedes tener el 3, el 2, el 5, el 7, el 8, el 9, el 10. A eso me refiero con tener K, M, N, Ñ, P, Q, cualquier exponente que tú encuentres, cualquier exponente que tú debes resolver. Como en caso de de logaritmos, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer acá es simplemente utilizar el igualito. La base x menos el exponente, que en este caso podría ser 3 o podría ser 5, en este caso es menos n. En este caso vendría a ser para descifrar menos y para cifrar es más. Acuérdense siempre, cifrar más, descifrar menos. ¿Sí? Y de nuevo, pues módulo 27, perdón, o división entre 27, en donde n es la clave, x es la letra a cifrar y 27 es el número de letras del alfabeto, como les dije, pues. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta hasta este punto de la reunión? Sería interesante que puedan hacer sus preguntas a medida de que vamos avanzando, para que no vaya a quedar algún cabo suelto por ahí. Ustedes saben de que todos estos temas son progresivos y de que pues vamos a ir avanzando conforme a que ustedes vayan preguntando, pero igual vamos a ir avanzando. No vamos a ir con un ritmo lento porque, o sea, es una clase un poco densa y entonces requiere un poco de rapidez, que ustedes tengan un poco de conceptos previos, pero no son muy difíciles si ustedes lo notan, no son muy complicados, son conceptos en realidad muy previos. Entonces, si nadie tiene alguna pregunta o alguna consulta, vamos a continuar. Aquí tienen pues un ejemplo del algoritmo de cifrado de César. Aquí tenemos, por ejemplo, de que más que nada en lógica, ya lo que estamos trabajando acá es que, bueno, por ejemplo acá la clase Julio César está llamando a una variable tipo string y lo está convirtiendo en int y lo va a convertir de nuevo en cadena y lo va a convertir luego en un encendido, un apagado, para poder darle inicio a una nueva clase, bueno, en este caso la misma clase, pero de carácter de entrada y de salida, para poder proceder a hacer una acción. El do va a mandar un mensaje, va a leer el mensaje y va a escribir. El cifrado de César es en n mensajes, o sea, va a poder escribir el mensaje en el write. En el write file va a escribir el mensaje y va a poder mandarlo. Luego tenemos que la clase cifrado César va a convertirla en una variable int, va a crear una variable int, la va a convertir en cadena y luego la va a convertir nuevamente en cadena. O sea, va a ser una combinación entre cadena y entero. Luego utilizamos esa clase o en constructor, que en este caso es cifrado César, para n mensaje, y creamos el mapa de bits para la pertenencia de x, en donde la cifra de letra x igual a n es igual al mensaje, donde la cifra de letra, de la clase de cifra de letra, vamos a crear una variable de tipo carácter, en donde va a almacenar luego un entero, en donde luego va a poder almacenarse también la variable tipo carácter, y luego va a pasar a combinarse lo mismo que les dije, en donde
el orden C más el orden N es menos el orden pues en A, que bueno, en este caso se está dividiendo entre 26 porque en este caso la ñ no cuenta en el idioma inglés, por ejemplo. Si lo queremos poner en el idioma inglés no cuenta. En el idioma español sí, obviamente. También luego tenemos la parte de la procedencia de caracteres ya sea en mayúscula o en minúscula. Igualito. Y si no, o sea, en otro caso contrario, pues aquí nosotros tenemos que va a estar mandando en este caso la función en el otherwise o en el si no, va a mandar la función número C, la función C, la función de orden C, en la cual vamos a poder tener la mayúscula o la minúscula del mensaje. Sobre la base pues de este constructor que se ha creado de cifrar letra. Entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta sobre la base de este código. Un poco más práctica la explicación con esto. Muy bien. El código de sustitución de letras, por sustitución de letras. Bueno, el funcionamiento de este código por sustitución de letras consiste en reemplazar cada letra del alfabeto por otra. La clave especifica el tipo de sustitución. La clave siempre es el tipo de sustitución. ¿De acuerdo? El ejemplo para la clave de sustitución. Nosotros tenemos aquí una tabla con letras, las letras del alfabeto, desde la A hasta la Z, y aquí de otra manera, de manera desordenada, se podría decir. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es un cifrado de la palabra, por ejemplo, ejemplo. De esta manera nosotros estamos cifrando ejemplo. Dense cuenta de que la clave de sustitución tenemos la tabla y en la tabla nosotros podemos ir reemplazando la E por la O, luego la J por la S, que está aquí, luego la E de nuevo por la O, luego la M por la Q, luego la P por la J, luego la L por la R y luego la O por la W. Entonces de esta manera nosotros tenemos la tabla de sustitución. Obviamente la tabla de sustitución nosotros la podemos generar mediante un objeto o una nueva clase. Podemos programar una clase que te permita pues visualizar con un constructor, con setters y getters, trabajar pues el código de sustitución de letras, código por sustitución de letras. Ahora, si tú deseas, también puedes trabajarlo por algoritmo random o por srand semilla de tiempo. Yo por lo general no recomiendo utilizar mucho la semilla de tiempo o utilizar el random porque trae números que parecen aleatorios, mas no son aleatorios. Son números que obviamente están secuenciados de una forma lógica que el programador la da para poder en este caso simular un orden algorítmico aleatorio. Mientras que la clave por objetos es más utilizada hoy en día para poder brindar pues obviamente código por sustitución de letras. El claro ejemplo es por ejemplo el SRA de Haskell. Más adelante vamos a ver lo que es Haskell, me estoy adelantando un poquito. Pero por ejemplo les quería dar el otro ejemplo. En el ejemplo 2, que es, bueno, hola, tenemos que en la primera fila de color azul oscuro, la H está reemplazándose por la L en el algoritmo de cifrado. Cuando está cifrándose, cuando está bloqueándose, está reemplazando por la L. Nótese que primero es con el primero, el segundo es con el segundo, el tercero es con el tercero. Acuérdense de la sustitución, del código de sustitución anterior. Entonces aquí la W está representando al O. En este caso la L está representando a la R.
En este caso la A está representando a la I finalmente. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta sobre la base de esto de código por sustitución de letras? Por favor, hagan sus preguntas, sus consultas. Los que vayan teniendo preguntas, consultas con respecto a esto, vayan haciéndolas por favor. Si no, vamos a ir siguiendo con la clase. ¿Nadie? Ok. Todo claro entonces. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña prueba, un pequeño test para ustedes. A ver, tengamos que, por ejemplo, vamos a tener que utilizar el código por sustitución de letras, lo que hemos visto ahorita. Tenemos un problema, chicos. Por ejemplo, puede romperse fácilmente para textos planos utilizando la frecuencia relativa de las letras. El ejemplo de esto, la A es la letra más utilizada de español. ¿Cómo podrían ustedes, sobre la base de esta explicación, dar una solución a este problema? Vuelvo a repetir. Puede romperse fácilmente para textos planos utilizando la frecuencia relativa de las letras. Ejemplo, la A es la letra más usada en el español. Entonces, lo que podría hacerse, les planteo lo siguiente, miren. ¿Qué tal si nosotros utilizamos aquí texto plano? Escuchen, ¿eh? Texto plano, encriptación, texto cifrado, descifrado, texto plano. ¿Ok? Ese es nuestro esquema, nuestro esqueleto del día, se podría decir. ¿Sí? Presten bastante atención acá porque esto sí puede marear un poco. Entonces, tenemos esa parte. Cuando uno quiere mandar un texto plano, lo que yo había dicho era que aparecen pues letras comunes y corrientes como uno tiene, como las tiene en el teclado o en algún navegador, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos aproximadamente 9 trillones de combinaciones diferentes. El otro día hice el cálculo y podemos hacer 9 trillones de combinaciones diferentes. ¿Cómo hice ese cálculo, chicos? A ver, miren. 27 letras del alfabeto sobre 27. Calculando esa combinación, podemos hallar el factorial de 27 por 27 por 27 por 26 por 26 por 25 por 24 por 23 por 22 por 21. Y así vamos a ir calculando, pues que son más o menos 9 trillones de combinaciones diferentes. Pero bueno. Entonces, tenemos, póngase, solamente 9 caracteres que hemos enviado, ¿ok? O 9 letras, ya, 9 letras para ser más puntuales. Hemos enviado en un texto plano 9 letras. En donde cada letra forma una palabra. Hemos enviado una palabra. Puede ser hola, puede ser ¿cómo estás? Junto, en este caso junto. Puede ser ¿qué tal junto también? Puede ser, por ejemplo, buenas. Si desean también utilizar buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo junto. Y una vez que enviamos eso, pasa al algoritmo de cifrado. Al E base. ¿Qué base, chicos? A ver, cuéntenme, ¿qué base es? ¿Qué base sería, por favor?
¿Qué base colocarían ustedes? ¿E base qué? Correcto. Es E base 1. E base 1. ¿Y el exponente, chicos? ¿Cuál sería el exponente? En el caso del exponente, como había dicho, es 9. Porque habíamos dicho que habían 9 letras en la palabra. Entonces, al haber 9 letras en la palabra, jamás podría ser hola, ¿verdad? Jamás podría ser buenos días. O sí podría ser buenos días, también podría ser buenas tardes, buenas noches. Pero no podría ser cómo, no podría ser qué tal, tampoco podría ser buenas, tampoco podría ser buenos. Entonces sería nuestro E base 1 exponente 9 igual a 1 y entonces vamos a pasar a resolverlo. 9 menos 1, 8. Entre, ¿cuánto? Entre 27. 8 entre 27. Acabamos de obtener el código de la clave del algoritmo de cifrado. Entonces 8 sobre 27 lo vamos a operar en el archivo de texto plano que estamos enviando. Entonces, luego procedemos a hacer el envío de ese archivo con 8 a la 27 programado en él para poder generar secuencias de orden de encriptación de, en este caso, 8 partes en un total de 27 letras del alfabeto. Es decir, vamos a fragmentar el texto que hemos enviado en 8. Pero además vamos a cambiar obviamente las letras porque por el algoritmo de sustitución estamos pasando a modificar el orden secuencial de cada letra. Estamos permutando los órdenes, el ordenamiento de cada uno. Entonces luego pasamos a Claro. Bueno, en este caso sería, a ver, miren. En este caso sería 10 a la 27. 10 a la 27. Ustedes se acuerdan de que era x más a, ¿verdad? X más a módulo de 27. O módulo de la cantidad del todo. Entonces tenemos que es 9 más 1. No 9 menos 1. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Estábamos hallando el algoritmo de descifrado, no del descifrado. Estábamos hallando el algoritmo de bloqueo, de desbloqueo y no el de bloqueo. Entonces, bueno, sería 10 a la 27, entonces se divide en 10 partes, las cuales van a haber dispersiones también entre 10 partes, es decir, vamos a dividir en este caso pues el alfabeto en 2 y van a haber espacios de 3 y de 2, de 4.
Vamos a dejar un espacio de 3 y un espacio de 4, o un espacio solo de 7. Entonces, ¿cuál sería el orden correcto? ¿Un espacio de 7 o un espacio de 3 y 4? ¿Qué opinan ustedes, chicos, con la información que les he dado? No, se equivocaron todos. El orden correcto es el de 7. ¿Por qué, chicos? Les estoy diciendo que se divide fragmento A, fragmento B. ¿Por qué lo tenemos que dividir en 3 si es que estamos dividiéndolo solamente en 2 fragmentos? No tiene sentido hacer eso, chicos. Eso más bien se hace en el algoritmo de Dijkstra. Más adelante vamos a ver eso, pero les doy un avance. Entonces, habiendo dicho esto ya, nuestra primera fracción sería 10 a la 27 en el algoritmo de cifrado, y en el algoritmo de descifrado serían 8 sobre 27. Procedemos a resolver esto y nos sale 18 sobre 27. Entonces la recurrencia máxima, lo que se le llama recurrencia máxima, es de un factor de 18 sobre 27. O sea, tenemos que poner, acuérdense, el K, la constante, tenemos que colocarla siempre delante del 18 para que pueda, pues en este caso, darle una primordialidad de factor. Y que pues el 18 sea como un cofactor del K. Pues. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre la base de esta resolución? Estaríamos aquí concluyendo con la resolución del problema, que bueno, nos dice que entreguemos la frecuencia relativa de las letras. Nuestra frecuencia relativa estábamos diciendo que es 18 sobre 27. Nuestra frecuencia máxima relativa. Cuando no te indican la frecuencia si es máxima o si es mínima, siempre va a ser máxima, ¿ok? Siempre va a ser máxima. ¿Y qué se refiere con frecuencia máxima, André? La frecuencia máxima sirve para cambiar la sustitución de cada letra de acuerdo con un patrón periódico en la cual existe una sustitución múltiple. Obviamente aquí se plantea una mejora del sistema para poder pues aquí brindar una mayor rapidez en entrega y codificación de datos. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? Sí, por favor, para ir pasando a la siguiente. Bien, pasamos a la siguiente. El código por sustitución de letras. Bueno, seguimos con código por sustitución de letras. El ejemplo de sustitución múltiple esta vez. Tenemos un patrón en el cual, por ejemplo, L va a ser igual a 2. Seleccionamos un periodo para L. El periodo de L va a ser igual a 2. Aquí tenemos una tabla en la cual vamos a ir tabulando los valores de A en L, los valores de H en O, los valores de L en H y los valores de O en A. Es decir, vamos a ir sustituyendo cada letra en cada valor y en cada secuencia de orden múltiple. Por ejemplo, A igual a 1 es igual a orden 0 de L. Para H igual a 2 es igual a orden 1 de O. Para L3 es igual a orden 2 de H. Para el caso de O, que es el número 4,
es de orden 3. A es igual a 3. Está en el orden 3, perdón. Bueno, si es que lo queremos reemplazar con 1, por ejemplo, A sería igual a 2 y estaría en O en el orden, en el primer orden, porque acuérdense, va cambiando de 1, entonces sigamos modificando igualito. En el caso de la H, estaríamos pues igual a 2, sería igual a 2. Y pues sería de orden 2 también. En el caso de L igual a 3, número 3, el A estaría en orden 3, de igual forma. Nótese que va cambiando constantemente, o sea, A igual a O, H igual a L, L igual a O igual a H. En la tabla de color verde oscuro y verde claro. Mientras que en la tabla de color azul es diferente. Digamos que A es igual a L menos 1, H es igual a O menos 1, L es igual a H menos 1, O es igual a A menos 1. Tendría esa notación para poder determinar aquí la forma de secuencia lógica que tiene este patrón primero del orden 0. En este caso, por ejemplo, de la posición es igual a 0, el texto cifrado es O y el texto plano es H. En este caso la posición de la primer valor el texto cifrado es igual a H y el texto plano es igual a O. Y viceversa. Va cambiando igual en la otra forma. Bien, vamos a darle 10. La siguiente sesión vamos a continuar con el código por transposición el día de mañana. Quiero agradecerles por su asistencia el día de hoy a la clase. Y bueno, nos estamos viendo en la sesión del día de mañana para poder trabajar el código por transposición y poder hacer una clase más sobre el algoritmo de Dijkstra para poder dar algunos ejemplos también. Sí, entonces cuídense mucho. Cada uno tenga de repente alguna pregunta, alguna consulta, de repente algo que no haya quedado claro para ir concluyendo. Y si no, pues nos vemos el día de mañana para poder continuar hablando sobre esto. ¿Sí? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su asistencia y que les vaya bien. Los esperamos el día de mañana. Adiós.